reanudamos la sesión. Damos la bienvenida al siguiente compareciente, que es el exdirector gerente del Partido Socialista Obrero Español, don Joan Manuel Cornide Pérez. En nombre de la comisión, señor Cornide, en nombre de los miembros de la mesa y en el mío propio, yo le doy la bienvenida nuevamente a esta comisión de investigación que, como usted muy bien sabe, se creó el 5 de abril pasado. El objeto de esta comisión, se lo recuerdo, es analizar las distintas formas de financiación de los partidos políticos, analizar también las nuevas formas de financiación, la necesidad de dotarlas de una regulación legal, detectar posibles lagunas, posibles grietas en el sistema y, si es así, proponer cuantas modificaciones legislativas sean oportunas para corregir esa situación. Por lo tanto, su comparecencia se produce en cumplimiento del plan de trabajo que fue aprobado por la Comisión y con arreglo a lo dispuesto en la Ley Orgánica 5/84 de comparecencia ante las comisiones de investigación de Congreso, del Senado o bien de ambas cámaras. Y de conformidad con dicha ley, esta comisión ha requerido su comparecencia para informar a la misma en relación con el objeto de la investigación parlamentaria. Sabe que el compareciente está sujeto a su obligación derivada del artículo 502.3 del Código Penal de no faltar a la verdad en su testimonio, todo ello, por supuesto, sin perjuicio de los derechos constitucionales que le asisten. Asimismo, le informo que esta comparecencia tiene carácter público en virtud de lo establecido en el reglamento del Senado. El compareciente contestará las preguntas que le formulen los portavoces de los grupos parlamentarios, pero antes de que le empiecen a preguntar, señor Cornide, yo le pregunto, ¿desea manifestar algo antes de empezar? Una cosa, primero mi saludo, porque efectivamente ya nos hemos visto, ya nos reconocemos cuando menos, y con las salvedades con las que inicié mi intervención en la anterior ocasión y que he releído en el diario de sesiones que ha tenido a bien la Cámara enviarme, pues sigo manteniendo las mismas limitaciones personales que en su día expresé. Estoy fuera de la actividad profesional, estoy jubilado, no tengo a mi disposición la documentación que se tiene cuando se está en activo, pero mi memoria en ese sentido no es muy precisa, pero de la misma manera que la ocasión anterior he hecho un esfuerzo personal cierto de contestar lo que se me preguntó, volveré a hacerlo ahora, naturalmente. Muchas gracias, señor Cornide. Queda constancia. Voy a dar la palabra al portavoz del Grupo Mixto, al senador Yanguas. Sí, muchas gracias de nuevo, señora presidenta. Señor Cornide, bienvenido a esta comisión. Pues le voy a contar algo parecido a lo que le conté el otro día, que cuando vino aquí el Grupo Mixto en su día lo componíamos 17 senadores y senadoras, ahora lo componemos 11, puesto que el PDeCAT, junto con la agrupación Erreña Independiente y Coalición Canaria, consiguieron un grupo propio, pues nos hemos quedado en 11 senadores de 8 grupos políticos diferentes. Cada grupo, como ya se lo dije en su día y se lo digo hoy, tiene una concepción diferente sobre asistir o no, sobre la importancia o no de esta comisión. Yo, como senador de Unión del Pueblo Navarro, que me tocó ser portavoz del Grupo Mixto aquí, y quedamos todos los del Grupo Mixto en que nos abstendríamos en todas las votaciones, cosa que hemos venido haciendo aquí, y que también nos abstendríamos de hacer preguntas a cualquier compareciente. Por todo ello, por ese acuerdo interno nuestro, pues no le voy a hacer preguntas, pero sí que seguiré, como lo hice en su día, con interés lo que usted aquí tenga bien decirnos en esta comisión. Nada más y muy buenos días. Muchas gracias, senador Yanguas. A continuación tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular, el senador Aznar. Gracias, señora presidenta. Señor Cornide, nuevamente muchas gracias por su presencia hoy aquí. Sabemos el esfuerzo que usted hace, aunque está usted en la situación idílica, como nos ha dicho, de jubilado, y eso siempre juega a su favor. Quiero decirle que de su anterior comparecencia sacamos, se lo digo sinceramente, una grandísima utilidad. Fue, a pesar de que usted, como bien ha dicho, no tenía recuerdo exacto de muchas cosas, sí nos abrió caminos por los que nosotros hemos intentado transitar a base de estudiar
los informes del Tribunal de Cuentas fundamentalmente de forma minuciosa. Aparte de estudiar la documentación del Partido Socialista, la documentación contable, no que nos haya facilitado el Partido Socialista, sino que nos ha facilitado el Tribunal de Cuentas, con lo cual hemos ido haciéndonos una composición de lugar que se acerca, esperamos, bastante a la realidad que perseguimos, que como usted sabe, por más que pueda parecer que, en fin, es poner a la luz las vergüenzas de otro, no es así, es ver cómo tapamos esas vergüenzas en el futuro de modo y manera que nunca se vuelvan a producir, ni en un partido, ni en otro, ni en cualquier caso. Por lo tanto, lo que nos gustaría hacer hoy con usted, en la medida que usted pueda recordar, vamos a ir ya a temas muy concretos. Como le digo, hemos trabajado ya intensamente sobre los datos que tenemos y hay cuestiones que la verdad nos llaman mucho la atención, ¿eh? Y como usted sabe, se lo dije la otra vez y se lo reitero ahora, desde el absoluto respeto personal, entiéndame que cualquier pregunta que le haga lo que busca es encontrar esta claridad, y si alguna cuestión no le parece pertinente, pues no tiene más que decírmelo y punto. Por lo tanto, si le parece, entramos en materia. Yo le reconozco que este tema de los números, se lo digo a un profesional, para mí es muy arduo y complicado, pero tengo aquí un magnífico equipo conmigo que sí conocen bien en la materia y que la han trabajado de forma magnífica. Yo voy a intentar ceñirme, aunque podríamos hablar de tiempos remotos, porque tenemos los datos, ya le digo, facilitados por el Tribunal de Cuentas, pero voy a intentar ceñirme a ese periodo de tiempo en el que usted estuvo trabajando, o sea, que usted estuvo en activo como responsable de finanzas del PSOE. Entre otras cosas porque coincide, sobre todo en el inicio, con el tiempo que nosotros hemos fijado de estudio para la comisión. Por lo tanto, yo creo que hay una cierta coincidencia. Y vamos a hablar ya, sin más dilación, de la deuda del Partido Socialista. Una deuda que no para de crecer, esto se lo digo yo, aunque las preguntas vayan limitadas a su tiempo. En el año 2014, a 31 de diciembre, creo que usted recordará que la deuda del PSOE ascendía a 67.313.000 euros. No sé si le coincide mi dato, si lo tiene a mano, y si no, bueno, está sacado de documentación oficial. No, el TC. Lo que tengo es el documento del Tribunal de Cuentas, la copia. Bien, de eso, entonces nuestros datos van a ser coincidentes. Pero fíjese, y por eso se lo pregunto. Pero no tengo ese, tengo el siguiente. Bueno, perdón. Bueno, yo se lo digo, repito, sí, que la fuente yo creo que es absolutamente fiable, porque así lo creemos los dos seguramente. Este era el dato que ofrecía el PSOE y, sin embargo, el Banco de España la cifra la elevaba a 68.544. Es decir, había a 68 millones, perdón. Había un desfase de 1.200.000 euros. Esto, bueno, pues podría ser anecdótico, a no ser que fuéramos ya al año 2015. En el año 2015 sigue creciendo la deuda del PSOE, y esto puede considerarse normal, pero sigue creciendo el desajuste también. Y ya pasamos de un desajuste de 1.200.000 euros a 3 millones de euros, entre las cifras que da el Banco de España y las cifras que ustedes elevan al Tribunal de Cuentas. Bien, ¿usted tiene alguna explicación de por qué se puede producir esto? Francamente, de momento no. Seguiré pensando en ello, pero es raro. Es decir, el Banco de España genera sus estadísticos a partir de la documentación que le proporcionan los bancos, lógicamente. Y el Tribunal de Cuentas la suya a partir de las lecturas contables. Por lo tanto, quiere decir, lo que está usted diciendo es que se recoge una diferencia de lo que los bancos dicen y lo que decimos nosotros. Eso. Sería esto. Efectivamente. Tiene que tener alguna explicación. La mayor parte de las discrepancias, algunas que quedaron en el aire en mi anterior comparecencia, tenía una explicación temporal. Quiero decir que un ejercicio sucede una cosa, al siguiente viene corregido. Pero usted me acaba de decir que 2 años seguidos. Sí.
Y ya le digo que son cifras reales de fuente oficial. No lo dudo, son dos documentos absolutamente oficiales y al alcance de todo el mundo. Yo le voy a decir lo que denuncia el Tribunal de Cuentas. Y entiéndame, le voy a hacer con el título denuncia siempre referido al Tribunal de Cuentas. Dice: la diferencia entre los importes que el partido contabiliza y los saldos comunicados por las entidades bancarias, por las entidades de crédito, no son coincidentes nunca. Yo le pregunto. Bueno, ahora ya empieza a sonarme. Bueno, estamos hablando de, claro, un tema serio, ¿eh? Bien, ¿cuántas operaciones de endeudamiento hacían ustedes sin que las integrasen en la contabilidad presentada? Porque ahí podría estar la explicación. Esa es la pregunta e intentaré dar una respuesta que también utilicé en el apartado anterior. Creo que en algún momento les recordé que como estructura de partido, las estructuras administrativas son muy frágiles. Sobre todo, pero esto lo sabe todo el que está en la vida política. Todos los partidos supongo que tienen este problema, sea cual sea su tamaño. Cuando llegas a las estructuras inferiores, son administrativamente lentas e ineficientes. Desde el punto de vista administrativo, digo, desde el punto de vista de comunicación de cosas, este tipo de cosas. Por lo tanto, sí que hemos siempre tenido una cierta dificultad para estar al día en algunas operaciones. Pero en este caso, además, muy probablemente, y estoy ensayando la respuesta, no afirmo que sea exactamente eso, ¿de acuerdo? De acuerdo. Para que no me acusen de intentar mentir, que sería lo inaceptable. Bueno, probablemente esto obedece a iniciativas de compra, ya hablamos de esto también, el partido tenía una tradición histórica de comprar sedes. Entonces, en esa compra de sedes hay un tiempo en el que, aunque tengan que tener nuestra firma para gestionar el crédito, hay un tiempo en el que se genera el crédito y otro tiempo en el que se notifica y se asientan las cosas. Por eso, con cierta frecuencia, se produce esto que, reconozco, son irregularidades administrativas inconvenientes que habría que superar. Y que teóricamente en una empresa normal no sucedería. Porque tendrías los brazos y las piernas para tener eso perfectamente al día. Y probablemente, a lo mejor, habría que reforzar mecanismos de contabilización, de ajuste de inventario de bienes inmuebles, registrables, etcétera, y tal, para que vayan ajustando. ¿Qué sucede? Si siempre hay compras pendientes, puede que haya créditos activos que detecte tal y que nosotros no tengamos integrados en ese momento nuestra contabilidad. Puede producirse un cierto delay, un cierto retraso. Pero fíjese, le leo textualmente del Tribunal de Cuentas. La respuesta facilitada por una entidad de crédito, de la respuesta se observan diferencias entre la deuda informada y los saldos reconocidos por el partido en su contabilidad que afectan a 3 operaciones. Concretamente, a 3 operaciones de 4 vencidas. Es decir, de 4 vencidas afecta a 3, resultando un menor importe contabilizado de 10.295.000 euros. Es decir, es una cantidad que nos podríamos comprar una sede en la Gran Vía, que ahora van a peatonalizar. Por lo tanto, estamos hablando del año 2003. Bien, la misma entidad informa de otras operaciones vencidas que acumulan otros 10.338.000 euros que el partido tampoco contabiliza. Solo en esas 2 operaciones, hágase la luz, señora presidenta. Señor Cornide. Te aseguro que yo no soy y no voy a escapar. Señora presidenta, solicito que se interrumpa la transcripción.
Continuamos. luz, sí. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Cornide, discúlpame, espero que ni usted ni yo perdamos el hilo, que esto es complejo. Estábamos en 10 millones. Decíamos que solo en estas operaciones hay 20,5 millones de deuda sin contabilizar. Por lo tanto, esta denuncia que también hace el Tribunal de Cuentas dice operaciones de crédito vencidas y tal vez, le pregunto yo, el criterio del PSOE era ni se pagaba la deuda ni se contabilizaban los intereses a la espera de una negociación futura, porque si no, yo no tengo otra explicación. Pues primero, una nueva excusa, si usted quiere verlo así. En el año 2003 yo no estaba en estos menesteres. En el año 2003 yo no estaba en estos menesteres y le puedo asegurar que no, desconozco de qué estamos hablando. Todavía no vislumbro por dónde, a qué temas o a qué cosas se puedan hacer cargo. Yo sé que cuando yo entré en mi responsabilidad, que fue en el año siguiente, en el 2004, mediados del 2004, si no recuerdo mal, porque fue con posterioridad al Congreso, había situaciones que también salieron en la comparecencia anterior, había situaciones que eran incómodas para un responsable financiero. Había, digamos, problemas en el balance que había que ir resolviendo, entre otros el de algunas deudas en estado de bloqueo. Y por usar un término que no es muy correcto técnicamente, pero que creo que nos describe un poco la situación. Pero eso para mí fue, fue encontrarme un problema. Es decir, creo que estábamos desde el año... pues ¿desde cuándo? Desde el 90 y algo, no sé, lo teníamos... Desde el 90... Creo que había algunos créditos que estaban directamente sin atender. Este era el caso, pero sí estaban en la contabilidad, o al menos estaban en la contabilidad en el valor que se les reconocía en mi casa. Y seguramente no coincidía con los saldos que se aplicaban en los bancos. Por tanto, ahí puede explicarse una cierta diferencia, aunque me resulta un poco abultada esta que usted manifiesta. Mire usted, en Román Paladino, ¿sería que había 20 millones de intereses sin pagar? Sería... En todo caso, nosotros no hacíamos ese reconocimiento. Es decir, la situación era una deuda muy vieja, tengo la nota que era pues no sé, 80 y tantos, 87, una deuda muy vieja que por X razones que desconozco, que yo no estaba allí, había dejado de ser atendida, había una discrepancia de entendimiento de esa deuda por parte de los bancos prestatarios y el partido y el PSOE, y por lo tanto estaba eso bloqueado. Cuando yo entré, lo que me encontré, ¿cómo diría? Imagínese que lo estoy viendo más como lo está usted viendo ahora que como yo lo vi después. ¿Por qué? Porque en 3 veces, ¿qué agujeros hay aquí? Este era un tema que había que resolver. Ese era un tema que había que resolver. Como una discrepancia de valoración de una deuda, incluso decirle, es un marrón horroroso, hay que sentarse y puntear. Bien. Y eso fue el enfoque que le di yo a esa historia. Es decir, no le puedo explicar el por qué eran esas cantidades ni cómo eran tal. Sí recuerdo cuál era la naturaleza del crédito, sí recuerdo cuál era la situación de bloqueo que tenía la atención a esa parte de la deuda, y también recuerdo lo que hubo que hacer para resolverlo. Esa que puede ser la explicación, desde luego, es la suya. Yo le voy a poner las cifras ya en época suya. En el año 2004 no se incluyen los costes financieros desde, como bien decía usted, desde 1988. Y no lo incluyen porque ustedes estaban pendientes de llegar a algún tipo de acuerdo con las entidades de crédito. Por lo tanto, en el informe del 2005 tienen ustedes esa diferencia en 15.700.000 euros. Vamos al informe del 2006, que esto ya tiene que empezar a sonarle mal. El PSOE en el 2006 negocia con las 2 entidades de crédito las 4 operaciones a las que nos estamos refiriendo, y a 31 de diciembre ya no hay una deuda vencida sin pagar
y ya están los pagos al corriente de pago. ¿Cómo? Pues no lo sabemos. Coño. No lo sabemos. ¿Tenemos algún pitufo en el sistema eléctrico? Bien, no lo sabemos nosotros. El informe, fíjese lo que dice el informe del 2006 respecto a la primera entidad de crédito. El PSOE entrega documento que demuestra que el importe cubre el capital prestado, pero dice el Tribunal de Cuentas, ¿y los intereses? Y lo dice textual. Se desconocen los términos de la negociación, así que el Tribunal ni sabe ni conoce cómo contabilizaron nunca el coste financiero tras el vencimiento. Segundo, respecto a la segunda cuestión, se cancelan 3 operaciones formalizadas por el PSOE y otras 12 suscritas por sus socios del Partido Socialista de Euskadi. Y entonces creo recordar que estaban coaligados con Euskadi Esquerra. Sí, Le explico, si quieres, muy sencillo. Sí. Hubo un acuerdo de fusión. Bien. Dice el Tribunal de Cuentas de estos 12 créditos, se desconocen los términos de la negociación, por lo que no es posible, y fíjese lo que dice, no es posible pronunciarse sobre la condonación. Por primera vez, el Tribunal de Cuentas habla ya de condonación. ¿Qué le parece a usted? Pues me parece que dice no es posible pronunciarse sobre la condonación. Literalmente lo reproduzco a usted. Sí, pero habla de condonación ya. O sea, ya se está reconociendo abiertamente que el PSOE tiene una condonación hecha por las entidades bancarias de un montón de... No, senador, a lo mejor nos metemos en una discusión semántica, pero usted lo ha dicho estupendamente, lo dice como lo dice el Tribunal de Cuentas. Disculpe, señor Cornide, si les parece, vamos a interrumpir la sesión por unos 5 minutos a ver si consiguen dar con la avería. Gracias.